nosotros vamos a cambiar de asunto porque vamos a hablar de una historia y de ayuda, porque yo les quiero hablar del trastorno que a lo mejor ustedes no conocen, pero que está relacionado con el consumo de alcohol en las mujeres gestantes y las consecuencias que esto puede tener después para esos niños. Se conoce como el síndrome de alcohol fetal y se da en los niños cuyas madres han ingerido alcohol de forma intensa durante el embarazo. Afecta solo al 3% de la población, pero tiene consecuencias muy importantes para los menores. El objetivo de todo esto es que esas mujeres no beban nada de alcohol durante el embarazo y ver sobre todo cómo se puede ayudar a las familias que tienen niños con esta enfermedad. Yo no sé si vosotros habéis oído hablar de este tipo de síndrome y sobre todo de las consecuencias que tienen los más pequeños, que al final son los que lo padecen. Sí, es terrible, terrible. Hombre, en realidad es una muestra más de la vinculación extraordinaria que hay entre la madre y el niño en el proceso de gestación, ¿no? Y además esto, por una parte, muestra lo indefenso que es el bebé que está siendo gestado, que está dentro del vientre de su madre. Por otra parte, la importancia de ayudar a las mujeres que están en determinadas situaciones de vulnerabilidad, puede ser incluso de vulnerabilidad por adicción, ¿no? Por una propensión a una adicción al alcohol. Esto, el síndrome de alcohol fetal, no se produce por tomarse una cerveza ocasionalmente, ¿no? A lo largo en una boda, ¿no? Cuando una mujer está embarazada, sino, como decías tú, Raquel, por el consumo reiterado de alcohol a lo largo del embarazo. Claro, esto si lo trasladamos a otro tipo de realidades, en el caso del tabaco lo encontramos fácilmente, en el caso de las drogas también lo comprendemos fácilmente, esa vinculación entre la madre y el hijo, pero esto nos enfrenta a otra realidad, que es que esa vinculación, ese nexo que se produce entre la madre y el niño, muestra que es, por ejemplo, una barbaridad esta práctica que se llama de los vientres de alquiler, ¿no? Porque en el fondo estamos desnaturalizando la maternidad, introduciendo elementos que son puramente comerciales o económicos. Sí, bueno, vamos a centrarnos en este asunto, en ese síndrome del alcoholismo fetal, porque ya nos acompaña hoy en el programa Natividad Ruiz. Ella es la presidenta de esa asociación Cero del síndrome alcoholismo fetal, del SAF, y tiene una historia preciosa que enseguida vamos a conocer, pero antes de nada, Natividad, ¿en qué consiste exactamente este síndrome y qué consecuencias tiene para los niños? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, el trastorno del espectro alcohólico fetal se produce cuando la madre ha podido consumir alcohol durante el embarazo. No es necesario que sea una madre alcohólica, eso quiero señalarlo porque hay errores en ese tema. Puede ser el consumo social. Es decir, puede ser pues esa cervecita que tomamos con las amigas, no sabemos que estamos embarazadas, esos 2 meses previos al conocimiento del embarazo, puede ser esa boda en la cual hemos tomado, o ese tardeo en el cual hemos tomado 4 o 5 copas en un espacio de tiempo limitado. Es decir, el alcohol es un teratógeno para el feto, es decir, es un veneno. Evidentemente, cuanto más alcohol, más afectación, ¿vale? Y no va a afectar igual a una madre que a otra, pero eso no lo podemos saber de antemano, es como jugar a la ruleta rusa. Claro. Con lo cual, lo que se aconseja es el consumo cero. Es decir, desde el primer momento de la gestación, minuto 1, ya o antes, porque si uno quiere quedarse embarazada una madre, antes ya tendría que dejar de tomar alcohol. Hay que calcularlo y prevenirlo. Porque si no, el alcohol que se consume pasa directamente a través del cordón umbilical al cerebro del feto, y antes se creía que el feto estaba protegido, ¿no?, por la placenta, pero no. Se ha descubierto que el alcohol pasa directamente y lo que va a hacer es destruir células del cerebro que están pues en crecimiento durante esa gestación. Y eso es peligrosísimo porque eso después, esa lesión cerebral que se produce después es de por vida y produce muchos trastornos en el niño. ¿Qué trastornos o cómo podemos detectar que un niño tiene este síndrome? ¿Qué notamos en los pequeños? Vale, cuando el niño nace, pues el niño puede nacer con bajo peso, puede nacer antes de término también, y puede nacer con un perímetro craneal más pequeñito de lo normal. Pueden hacer también tener llantos compulsivos, son niños que les cuesta mucho después calmarse cuando empiezan a llorar,
porque algunos de ellos van a tener el síndrome de abstinencia. Después, cuando el niño va creciendo, pues retraso en el crecimiento, retraso a la hora de andar, a la hora de hablar, a la hora de gatear, que en principio pues no le damos mucha importancia porque bueno, ya andará, ya hablará, ¿no? Retraso en el control de los esfínteres, son pequeñitas alarmas que no quiere decir que el niño tenga ese trastorno, pero si se ha consumido alcohol, no se sabía o bueno, pues son pequeños señales de alarma. En el colegio ese niño va a tener un retraso en el aprendizaje, en la lectoescritura, en las matemáticas, en el cálculo mental. Y poco a poco se van a ir añadiendo síntomas como el TDAH, la hiperactividad, la discalculia, la disortografía. Y conforme vaya el niño creciendo, trastornos relacionales, trastornos sociales, de comportamiento, de conductas, porque las áreas que están afectadas pues también son las áreas de la gestión del dinero, las áreas de las habilidades sociales. Son niños que no tienen habilidades o tienen pocas habilidades sociales, no van a tener amigos en el colegio, son niños que... Tú eres, para ir avanzando un poco, tú eres la presidenta de esta asociación de Zero SAF, estás ayudando a otras familias que tienen niños que están pasando por eso, que nos estás contando, que es como muchas veces tener ese síndrome de abstinencia, tener ese mono que pueden sufrir los niños a consecuencia de que su madre haya ingerido alcohol durante el embarazo. Pero ahora quiero profundizar un poquito en tu historia. Cuéntanos brevemente cómo fue tu caso, cómo decides fundar la fundación y cómo detectaste que este trastorno lo tenía tu propia hija. Bien, yo tengo un hijo biológico de 30 años y después decidimos adoptar una niña. De hecho, adoptamos una niña rusa que nos trajimos a casa con un añito y medio. Al principio esa niña venía pues con, digamos, retraso del crecimiento, no hablaba, lloraba sin parar y pensamos que, bueno, con amor, cariño, todo eso, pues al final se resolvería. Y efectivamente en los primeros años sí que parece que la niña mejoró muchísimo, creció, ya cogió un peso normal, empezó a sonreír porque no sonreía, de hecho en Rusia la llamaban la niña sin sonrisa. Pero cuando empezó a ir al colegio empezamos a notar pues que le costaba mucho aprender, que le costaba mucho memorizar. Y yo pensaba que era cuestión de más estudio y darle una profesora. Yo estudiaba con ella muchas horas, pero yo veía que no, que la niña como que aprendía y al día siguiente se le olvidaba todo. Y los profesores pues insistían, decían que la niña no estudiaba. Yo digo, es imposible, si estudia conmigo y estudia más que estudió mi hijo biológico, mucho más, y sin embargo no consigue llegar ni a la media en muchísimos casos. Entonces después empezó a tener trastornos de conducta, no entendía, parecía no obedecer, y entonces empezaron digamos, los diagnósticos, el TDAH, trastorno de personalidad a mi límite, y yo digo, no puede ser, esta niña no puede ser que lo tenga todo. Y por internet fue como descubrir lo que tenía mi hija en una página en la cual yo vi muchos síntomas y digo, si es mi hija. Y me di cuenta que era el trastorno de espectro alcohólico fetal, que en los niños adoptados es un 50% de los niños que tienen esa afectación, pero es que después descubrí que lo tienen hasta un 5% de los niños biológicos. O sea, el trastorno más común en los niños biológicos y no se sabe, no se diagnostica, es el trastorno de espectro alcohólico fetal. Natividad, ¿y cómo se trabaja con estos niños? ¿Qué tipo de ayuda ha estado recibiendo tu hija y todos esos niños que ayudáis también a través de la fundación y esas familias? ¿Qué se trata? ¿Cómo se hace con ellos? Vale, pues es muy complicado. Es muy complicado trabajar con ellos porque tienen muchísimos síntomas que hay que ir trabajando según van apareciendo. Lo que es seguro es que cuanto antes se diagnostican, mucho mejor. Habría que diagnosticarlo antes de los 6 años. Mi hija fue diagnosticada a los 16 años. O sea, yo de los 10 a los 16 nosotros pasamos, ella y yo, y su padre y nuestra familia, un calvario. Que si no se sabe te puede acabar destruyendo la familia.
porque piensas que es un niño malo, pues le ponen la etiqueta de niño malo, de niño que no obedece, de niño que no quiere estudiar, de niño vago, y no es eso. Es que el niño no puede, no es que no quiera. Con lo cual hay que trabajar siempre del positivismo, de sus fortalezas, no de lo que no puede conseguir, porque estos niños también tienen muchas cualidades, sino de lo que pueden conseguir y trabajar con ese enfoque de optimismo, de esperanza y de la sociedad se tiene que adaptar a ellos no van a poder adaptarse a la sociedad. Claro. Y Natividad, estamos muy lejos de conseguir eso en el colegio y en la sociedad, muy lejos. Natividad, decías que en tu caso viviste pues 10 años de calvario hasta que conseguisteis saber lo que tenía tu hija. Eso pasa sin duda, factura a la familia. En tu caso estuvo a punto de acabar con tu matrimonio pues en más de una ocasión. ¿Y cuál fue la luz que os hizo salvarlo? Pues mira, la luz fue saber lo que tenía mi hija, ¿vale? Muy importante, porque así puedes desculpabilizarte tú, que te dicen los profesores o la gente dice, bueno, es que no sabes educar a tu hija. Y yo ya tenía un hijo biológico, con lo cual digo, si yo la educo igual que he educado a mi hijo. Y también la luz pues, ha sido, pues, en nuestro caso, la fe cristiana también, porque nos ha ayudado a fortalecer nuestro matrimonio y a poder pues, ver el enfoque esto de que mi hija es una víctima, que hay que ayudarla desde sus fortalezas y que no hay que tachar a estos niños, a estas personas, porque después van a ser adultos, que les va a costar mucho tener un trabajo, algunos van a acabar pues en la calle, entonces todo eso hay que evitarlo y hay que pues darle todo el amor que se puede y enfocar y necesitamos la familia muchísima ayuda de las instituciones, de todo el mundo, porque si no estos niños pues pueden acabar mal, por desgracia. Pues Natividad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por acercarnos a esta realidad tan desconocida para muchos padres que a lo mejor nos han visto, conocen un caso similar y pueden encontrar esa luz como la que encontraste tú. Y bueno, pues gracias también por tu trabajo, por esa ayuda a todos los demás. Un abrazo, gracias. De nada, muchísimas gracias a vosotros.